Jonás capítulo 1 versículos de el 8 al 10. Dice la poderosa palabra del Señor: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Padre, hoy pedimos, Señor, que tú hables a nuestras vidas y corazones. Padre, pedimos que el favor, la misericordia tuya estén con nosotros y nos permitas entender, Señor, el plan y el propósito que tienes para nuestras vidas y para nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted está con nosotros en este tiempo, le invito a que pueda escribir este título: Seamos honestos. Ahí en su libreta de apuntes puede escribir esto: seamos honestos. La historia de Jonás tiene varias cosas particulares que podemos encontrar. Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención es cómo puede en nosotros crecer de una forma fácil la deshonestidad. A veces el ser honestos es un camino que muchos decidimos a veces en momentos de nuestra vida no transitar. La honestidad es importante en la vida cristiana. El ser honestos con nosotros mismos, el ser honestos en nuestra relación con Dios. Porque muchas veces hay situaciones que se nos pueden presentar, pero pensamos que a Dios, pues, perdón lo que voy a decir, lo podemos transar, lo podemos tramar, o a Dios lo podemos con facilidad salirnos de las cosas. Como Dios tal vez no toma correctivos prontamente con nosotros, pensamos que pues Dios puede esperarnos y así va a llegar el momento en que tendremos, pero Él me va a perdonar. Y una de las cosas de las cuales sufrimos mucho y carecemos mucho a veces es de la honestidad, ser honestos en nuestras relaciones. Y la falta de esa honestidad, de ser de una sola pieza, de asumir las cosas. Y no solo hablo de asumir que hacemos algo, sino el asumir también lleva consigo el proceso de arrepentirnos, de buscar resarcir las cosas que no hemos hecho bien. No simplemente decir voy a hacerlo o voy a arreglar esto, sino poder invertir el tiempo que sea necesario para que las cosas tomen el rumbo que se necesita. Jonás tiene algo que en este versículo, sobre todo en el verso 10, podemos entender desde la parte final. El verso termina diciendo: porque ellos sabían, ellos hacen una pregunta, los marineros, las personas que están en el barco, y le dice: ¿por qué has hecho esto? Y no hay una respuesta de Jonás porque hay un contexto en el cual se está desarrollando esto, y es porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. O sea, Jonás les declara y les da a entender que está huyendo de la presencia de Dios. Y después, cuando ya empiezan a ver lo que está pasando en la nave, que han hecho todos sus esfuerzos y las cosas no cambian, confrontan a Jonás y le preguntan: ¿pero por qué has hecho esto? ¿Por qué, por qué si estás huyendo de la presencia de Dios, no tomas el camino
contrario al que estás escogiendo. O sea, ¿qué te está moviendo a hacer eso? ¿Qué es lo que está pasando realmente en tu corazón? ¿Qué es lo que de pronto está impidiendo a veces que realmente el mensaje llegue, que la unción de Dios sea manifiesta en tu vida? Y eso es una pregunta muy honesta. Ellos hacen una pregunta muy honesta, o sea, confrontan a Jonás, le dice, pero si tú conoces de Dios, sabes cómo es el Señor, tienes todo el andamiaje, todo el conocimiento, y aún teniendo todo eso, no actúas de la forma de vida, conociendo la verdad, no haces de la verdad una práctica constante en tu vida. ¿Por qué haces esto? Y esa es una pregunta muy honesta. ¿Por qué has hecho esto? La confrontación que trae, que viene para Jonás, lo más interesante es que viene de parte de personas que no tienen un conocimiento vasto del Señor, pero sí tienen algo de lo que está careciendo Jonás, y es una honestidad para desarrollar. A veces nosotros como cristianos, y es una reflexión que tenemos que hacer de una u otra forma, vamos, no sé por qué, perdiendo esa capacidad de ser responsables con lo que Dios nos ha dado, y con facilidad le abrimos la puerta a la deshonestidad. Usted tiene las herramientas para que haya una transformación, para que pasen cosas sobrenaturales de Dios, pero muchas veces no las utilizamos. Muchas veces con facilidad, eh, cuando se necesita que el bien se levante, nosotros no nos levantamos. Ya al final se descubre a veces, es que usted es cristiano. Ok. Pero no parece. ¿Sí? Aquí vemos la confrontación de personas que no son cristianas a un profeta, diciéndole, ¿por qué haces eso? ¿Por qué actúas de una forma incorrecta, deshonesta? Si tú sabes que lo que está pasando, sabes y conoces la solución, ¿por qué esperas a que nosotros tengamos que acudir a otros dioses, hacer otras cosas que incluso van a hacer que tu Dios esté más enojado con nosotros? Y es que hay algo interesante aquí, y es lo que pasa comenzando el verso 10. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera. ¿Sí? O sea, cuando Jonás se destapan las cartas, dice las cosas como son, confiesa que es lo que es, ellos dicen, oiga, no, aquí, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo puede una persona actuar de esa manera, ver que estamos a punto de perderlo todo, ya perdimos nuestros enseres, pero también de perder nuestra vida, y puede de una u otra forma actuar de esa manera? Y aquí hay una confrontación porque Jonás no solo tiene mucho que ver con nosotros, sino también va a ser una labor como la que nosotros estamos invitados a hacer por parte del Señor en la misión que Él deja a los apóstoles. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y bueno, todas las cosas que tienen que ver con la misión que el Señor lega a sus discípulos. Tú y yo ya estamos en un momento de la vida en la que no simplemente somos cristianos, somos discípulos, y el discípulo está en formación constante. El discípulo tiene una invitación constante para permitir que su maestro, a través de diferentes escenarios que enfrentan la vida, forme el carácter de su discípulo, para que ese discípulo pueda mostrar a Dios a través de su actuar. Pero Jonás, y la pregunta que nos queda en este texto es, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué actúas de la forma que actúas?
¿Por qué haces las cosas de la forma que las haces? A veces nos invitan a ser parte de ciertas cosas y lo hacemos no con la convicción y la determinación de que estamos entendiendo el llamado y el propósito de Dios para nuestra vida, sino muchas veces la hacemos porque toca hacer. ¿Cuántas cosas tú y yo hemos hecho porque nos toca hacer? Por tratar de agradar a alguien y por eso no hemos visto el fruto en lo que estamos haciendo. Porque primero queremos, es para que no me digan, para que no me den cantaleta, para que no pase esto. Es como el estudiante que hace la tarea por hacerla, porque piensa que necesita agradar al profesor para que no le ponga mala nota, porque necesita el trabajador que necesita simplemente cumplir para que su jefe no le quite el trabajo. Pero muchas veces ahí no hay una honestidad para desarrollar la labor. No hay una honestidad porque simplemente se hacen y hacemos las cosas por tratar de agradar al que nos ve, pero se nos olvida que hay alguien que nos está viendo todo el tiempo. Tu oración, ¿a quién busca agradar? Tu comunión con Dios, ¿a quién busca agradar? ¿Estás entendiendo el propósito por el cual Dios te da y me da el privilegio de poder tener una relación plena con Él? Necesitamos crecer en nuestra honestidad. Mire, Jesús es un Jesús honesto. En esta narrativa no se ve a un Jonás honesto en su relación con Dios. ¿Sí? Dios le da una misión, pero también Jonás puede en su honestidad decirle, Señor, es que yo no quiero hacer eso. Señor, mira, me pasa esto, estoy equivocado, tal vez, pero a veces hacemos cosas porque otros las hacen y nosotros no estamos aprendiendo a ser honestos en nuestra relación con Dios. Mire que hay personajes que en su relación con Dios son honestos y eso no tiene nada de malo. Cuando uno mira a el mismo Jesús en la cruz, está en Getsemaní antes de ir a la cruz, Jesús es muy honesto, dice, si es posible pasa de mí esta copa, o sea, no, esto va a ser muy difícil, ¿sí? Esto va a ser complicado, pero él reafirma su llamado porque sabe que Dios va a estar con él, tiene la certeza de que Dios está con él. Gedeón, cuando el Señor lo llama, se encuentra con él, le dice varón esforzado y valiente. Gedeón no se ve como eso. Y Gedeón en su hablar empieza también a tener con Dios, de una u otra forma se abre honestamente y habla y dice, mira, me pasa esto, estoy confrontado, si eres Dios, ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué nos ha venido esto? Aunque de pronto sus argumentos tal vez están un poco equivocados y sesgados, como nos puede pasar a todos, pero hay una honestidad a la hora de hablar con el Señor. Y yo no sé qué tanto tú y yo estamos creciendo en ese primer círculo de honestidad y ser honestos con el Señor, en nuestro orar con Él. A veces nuestras oraciones empiezan a cargarse de muchos modismos que quitan ese ser honestos con Dios. Señor, me está pasando esto, no puedo con esta carga. A veces nos olvidamos que la oración no es simplemente cómo uso palabras bonitas para que se entienda bonito y Dios me dé una respuesta, sino cuán honesto yo puedo ser en el secreto con mi Dios, que me conozca, sabe todo de mí, pero está esperando que yo le diga, le cuente las cosas como son. Aquí estos marineros, estas personas que están con Jonás le están diciendo, ¿por qué haces eso? Si no quieres hacer la misión, si no quieres ir a lo que Dios te está enviando, si tienes miedo y temor, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no le dices desde el primer momento? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué
actúas de una forma como si te pudieras esconder de Dios. De Dios nadie se puede esconder. No podemos salirnos así tan fácil. Vamos a cumplir el propósito, pero si te abruma el propósito de Dios, si hay cosas, pues dile, Señor, ayúdame, yo voy a hacerlo, ayúdame a superar esto que yo he permitido que crezca en mi vida y en mi corazón. A veces nosotros permitimos que nuestro camino vuelva a crecer la maleza, vuelvan a crecer los espinos, nuestro camino, nuestra tierra se vuelva árida, y no es porque Dios quiera que eso sea así, sino es porque yo estoy permitiendo que eso crezca y dañe la fe que Dios ha sembrado en mi vida y en mi corazón. Y entonces empezamos a vivir con deshonestidad nuestra relación con Dios. Entonces Dios te habla de qué hay que hacer, pero no lo hacemos porque a veces tenemos cosas en nosotros. No sé cuándo fue la última vez que de pronto usted se acercó en una oración honesta al Señor y le dijo, Señor, mira, me pasa esto. Sé que esto es lo que tengo que hacer, pero no sé, me cuesta hacerlo. No sé por qué. A veces hay preguntas que surgen en nosotros. ¿Puede venir a nosotros la duda en un momento? Sí, no somos perfectos, habitamos todavía en esta tierra, sufrimos de muchas cosas que pueden pasarnos, pero a veces pensamos que la vida cristiana es una vida perfecta, donde tenemos que ser personas perfectas, y no es que seamos perfectos, es que en nuestra debilidad el Señor se puede hacer fuerte. Jonás hasta este momento tiene una debilidad, pero no quiere asumirla. Es débil como tú y como yo. No le da miedo lo que Dios lo envía a hacer, porque de otra forma no estaría huyendo. Hay algo que está pasando en Jonás, y eso también puede estar pasando en nosotros. Pregúntate por qué a veces nos cuesta de pronto aún hablar del Señor a otros, compartir de Dios con otros. Sí, ¿por qué nos cuesta hacer discípulos? Más que solo hablar y evangelizar, hacer discípulos, que es lo que Dios nos ha enviado y es la misión concreta que Él ha puesto para nosotros. Necesitamos con honestidad abrirnos a ese espacio y decirle, Señor, yo lo quiero hacer, pero muchas veces no sé cómo hacerlo. Yo quiero ser de buen testimonio para mi casa, pero me estoy esforzando en mis fuerzas. Estoy olvidando que tú me puedes ayudar. Estoy olvidando que tú eres el que me fortalece, que no es mi sapiencia para hacer los negocios, que no es mi sapiencia para trabajar, sino que si es tu gracia obrando en mí la que me hace ser mejor. Es ser honestos. Necesitamos crecer en nuestra honestidad. No está mal mostrarnos con debilidad. Eso no está malo. Está mal que nuestra debilidad se vuelva nuestro estilo de vida. Ahí tenemos problemas. Pero podemos mostrarnos débiles, no pasa nada, porque no somos perfectos. Ninguno de nosotros ha sido ya perfeccionado y ya no hay más que hacer. No, todos estamos en este camino de ser perfeccionados. Déjate perfeccionar, pero hay que ser honestos. Necesitamos ser honestos. Qué triste es que a veces, no sé si usted ha visto o le ha pasado, que a uno le cuesta a veces cuando le preguntan, ¿cómo vio esto? Bien, no, súper bien, pero uno por dentro dice, no, eso no está bien. ¿Cómo te parece esto? No, bien, wow, muy chévere. Pero uno por dentro dice, ¿qué va? Esa vaina tan fea. Eso no está bien. Si ves como en ciertas cosas nosotros le tenemos a veces miedo a la honestidad. El problema no es que ser honestos sea malo, el problema también es que no hemos sabido cómo hablar con honestidad. Mira, a veces Dios ha puesto cosas honestas en ti y en mí, pero le hemos tenido miedo.
a decirlas. Estos días me confrontaba cómo el malo, en medio de su ceguera, es capaz de hablar con una propiedad de su maldad, pero cómo los buenos no nos da, no podemos hablar en propiedad de nuestra maldad, de nuestra bondad, de la bondad de Dios. Hace unos días hicimos una celebración para uno de nuestros hijos y en mi esposa nació algo y tenemos un círculo de amigos del colegio de mis hijos que digamos que han empezado a notar en nosotros que hay cosas diferentes. Entonces algunos inclusive, ustedes son cristianos. Sí, sí, somos cristianos. Y que, bueno, el compartir así, pues ha empezado a abrir espacios para, inclusive hace unos días, Dios hizo algo precioso con una de estas familias. El papá de la mamá de una compañera de Alejandro, inclusive en la iglesia estuvimos orando por él. Tuvo un tema que estuvo a punto de una falla cardíaca y también le dio algo en su cerebro. Estuvo a punto de ya prácticamente morir en un momento, en un instante, y estuvimos orando por, por esa persona. Alejo le envió audios de oración, compartimos el motivo de oración y Dios hizo un milagro precioso en esa vida, que aún los médicos se sorprenden de que en menos de unas horas hubo una respuesta de algo que ya era para que quedara mal. Incluso aún no muriendo, quedaba con unas secuelas muy fuertes y según la mamita nos comenta, nos dice, no, él está súper bien, no ha perdido movilidad como otras personas muchas veces quedan, sino está perfectamente. Entonces hicimos una celebración y los quisimos invitar. Y la celebración buscaba mostrar que se puede hacer algo donde no tengamos que hacerlo habitualmente de la forma en la que secularmente se hace, sino hacerlo en un ambiente muy diferente, demostrar algo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y en uno de esos momentos Dios me dio la oportunidad de poder orar y bendecir a esas personas que estaban ahí. Fue algo que surgió de un momento a otro, ni siquiera fue planeado ni organizado. Y una de las cosas que me pareció interesante es que cuando yo estaba orando, pues empecé a hablar y a decir unas palabras y dije, quisiera orar por ustedes porque ustedes son un regalo de parte de Dios para la vida de nuestro hijo Alejandro y, y de lo que pues Dios ha puesto en nosotros queremos dar a ustedes. Yo nunca vi una persona que se parara y como que tuviera una actitud de repulsión hacia las cosas, al contrario. Inclusive cerraron sus ojos y también en su forma y en su manera oraron al Señor. ¿A qué voy con esto? Días previos a eso siempre viene la duda para uno. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Qué tal que al compartir mi fe con otros, lo que recibe es el rechazo y se pierde el propósito tuyo? Vienen muchas cosas que vienen a uno como esos espinos que crecen para ahogar la fe. Pero recuerdo que estábamos días previos con mi esposa sentados y decidimos orar y decirle, Señor, nosotros queremos hacer las cosas para honrarte. Y queremos que ellos necesitan escucharte. Y que esto que estamos organizando sea la excusa para que ellos puedan en ellos empezar a nacer una semilla de bendición, una semilla a lo espiritual. La fe empiece a cultivarse. Y no crea, recuerdo esa oración que hicimos
porque fue una oración muy honesta. Nosotros decíamos, Señor, pues tenemos miedo, tenemos cosas, porque a veces las personas con las que uno comparte en confianza empiezan a tener una, no sé por qué, como una gran influencia, y entonces uno dice, pero ojalá no desentone el mensaje con esto. ¿Cómo lo hacemos para que ellos puedan acercarse a Dios? Y la respuesta fue algo interesante, lo que Dios ha empezado a hacer y que estamos orando para poder cultivar en ellos esa fe y que esa fe poco a poco empiece a crecer y dar fruto. Yo no sé si de pronto usted, al igual que a mí y a todos nos ha pasado, sí creemos en Dios, seguimos a Dios, pero a veces nos empieza a dar como ese beriberi, ese temor de compartir del Señor. Jonás, como lo he comentado, es uno de los evangelistas más impactantes porque logra que una nación, una ciudad entera de más de 100,000 personas en 3 días, 4 días, una semana, vuelva sus ojos y se arrepienta. Y lo más interesante es que él no lo quiere hacer. Yo no sé si de pronto usted tiene esas mismas luchas y por eso hoy hablamos de ser honestos. ¿Por qué? Porque a veces nos invitan y nos invitamos a compartir del mensaje, pero a veces en nosotros hay temores y miedos que vienen. Si lo hago y no funciona, si se levanta esto, como hay otros que no son muy arriesgados y hablan del Señor, pero no hacen discípulos. Recuerde que la misión es hacer discípulos. Y un discípulo requiere invertir tiempo. Para ser un discípulo requiere hacer lo que hizo Jesús, estar con ellos, enseñarles todas las cosas que nosotros hemos recibido de lo que el Señor hizo, cómo actuó. Hoy el llamado para ser honestos es, si tienes miedo, si no sabes cómo hacer las cosas, no huyas de la presencia de Dios, sino al contrario, comprométete y vamos a ayudarnos juntos para que venzamos esos miedos. No estás solo en esta labor de ser iglesia, de llevar el mensaje del Señor. No estás solo, no estoy solo. Y eso es algo que tenemos que entender. Es muy bonito lo que Dios ha empezado a hacer en tu vida, lo que Dios está haciendo, pero eso también necesitamos impartirlo en otros. Y ese es el reto que hoy yo quiero invitarle a usted. Esta semana derrotemos esos miedos que nos dan. A veces ha venido el enemigo de una forma sutil. Sí, tenemos problemas y dificultades. El Señor se encargará de eso. La Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Vendrán. Pero vamos a buscar hacer el reino de Dios. Tú puedes hacerlo, yo también puedo. Y necesitamos dar ese paso y volver a creer que el Señor nos puede usar. No huyas. Si Dios ha puesto en ti un sentir, no huyas de eso. Esta semana, hace unos días, tuve a una persona toda mi semana en la mente. Y me pasaba lo siguiente, voy a llamarlo. Pero siempre pasaba algo, no sé, siempre. Hasta que en un momento dije, no, tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Hay algo que está pasando. Lo llamé, hablé con él, oré por él. Y ya, el Señor es el que se encarga de hacer las cosas. Yo hago lo posible, pero no voy a huir del propósito. No hagas eso. No huyas. Mire, yo sé que usted que me está escuchando ha sentido en usted el ir y llevar el mensaje de salvación a un vecino, a un familiar. Sé que han venido muchas dudas a su mente, a su cabeza, que aún de pronto, hasta eso le ha generado dolor de estómago,
tal vez aún otras cosas. Pero hoy yo estoy aquí para decirle a usted y para decirme a mí, el Señor va a estar contigo. Pero no vayas hacia Tarsis, sino ve hacia Nínive. Porque entre más te alejas del propósito, más dura, aparte de que la vida es dura, se coloca más dura la situación. Pero si vas hacia Nínive, enfrentas el propósito, no vas a estar solo. No vas a estar solo. Y va el Señor a hacer cosas sobrenaturales. Que no sabes qué decir, Dios va a poner palabras en tu boca. Que no sabes cómo orar, el Señor pondrá cosas especiales en ti, que tú te vas a asombrar de lo que Dios va a hacer contigo. Pero no hagas eso, no te escondas. No eches tierra, no apagues la llama que hay en ti. Y comprométete más que con evangelizar, con hacer discípulos. Yo quiero que usted y yo hoy oremos al Señor y le digamos: Señor, yo quiero hacer discípulos, guíame, enséñame. Si usted tiene dudas, al igual que las puedo tener yo, porque todos podemos tener dudas, y eso no está mal. Pero no nos quedemos en la duda, sino vamos a dar pasos de fe. Vamos a ser honestos. ¿Necesitas que te ayudemos? ¿Necesitas que nos ayudemos? Dilo, escríbelo, pregunta. Di, yo quiero hacer esto, pero no quiero hacerlo como siempre lo he hecho porque no ha funcionado. ¿Cómo lo podemos hacer? Queremos poder, como iglesia, ayudarnos para que tú y yo nos demos cuenta que podemos dar fruto, que eres un buen árbol que el Señor ha plantado para dar buen fruto. De pronto, antes hiciste, intentaste, abriste y hoy dices, pero no veo el fruto. A los que ayudé se fueron, me dejaron, los dejé, los abandoné, nos abandonamos. No, hay un presente y un futuro de esperanza. Vas y voy y vamos a dar buen fruto. Y el fruto que vamos a dar va a permanecer. Pero tenemos que ser honestos. ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es tu capacidad? ¿Con cuánto? ¿Qué puedes hacer? No te excedas. Haz lo posible. Dios no te está pidiendo lo imposible. Haz lo posible, lo que tú puedes hacer. La iglesia fue creciendo poco a poco. Le llevó 3 siglos llegar a conquistar casi todo el Imperio Romano. Pero empezó con 12. 12 que fueron discipulados, enseñados durante un tiempo, capacitados, que se equivocaron, que fueron, que bajaban, que subían, pero llenos del Espíritu Santo, empezaron a hacer la labor. Vamos a empezar a hacer la labor. Vamos a empezarlo, pero necesitamos que seas honesto. Que si se te preguntan, ¿vas a ayudarnos? Sí, yo puedo hacer esto, es todo lo que puedo hacer. Y quiero hacerlo, enséñenme a hacerlo. Padre, hoy yo te pido, Señor, que nos ayudes. Señor, Jonás no fue honesto, prefirió huir. Prefirió huir y por el camino dañar a muchas personas, por huir del propósito. Señor, no queremos hacer eso. Ya nos has hablado. O estás próximo a hablarnos. Pero Señor, queremos, cuando escuchemos tu voz, tener ese diálogo también y decir, tal vez, como Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa. Y eso es ser honestos. El mostrarnos vulnerables es ser honestos. Porque no somos perfectos. El único perfecto eres tú. El único que nos ayuda en nuestra debilidad eres tú. Somos débiles, pero no queremos abrazar la debilidad como un estilo de vida, sino sabemos nuestros limitantes.
Sabemos que no podemos hacerlo todo, pero si tú estás con nosotros, podremos hacerlo. Señor, oro para que así como en nosotros ha empezado a gestarse el empezar a ser discípulos, el que tu palabra empiece a fluir hacia otras personas que no te conocen. Oro para que así hagas con tus hijos. Así como nosotros oramos por este familiar, este abuelo, y fue sano. Y en esa familia hay una evidencia de que la oración funciona. Oro para que a tus hijos los respaldes de formas asombrosas. Señor, oro para que las ventanas de los cielos sean abiertas. Señor, que todo aquello que ha impedido que tu luz brille en la vida de mis hermanos, de mis amigos, en la vida de sus familiares, sea cortado en el nombre de Jesús. Toda aquella pesadez espiritual, todas aquellas cosas, aun que nosotros hemos creído que la gente no se compromete, que las personas no les gusta, que es difícil, en el nombre de Jesús, todo eso que es una mentira del enemigo, de nuestros enemigos, que se ha cultivado en nuestra mente porque algún día lo intentamos y nos rechazaron, hoy cortamos eso en el nombre de Jesús, aún de nuestro hablar. Padre, perdónanos porque hemos hablado y hemos menospreciado lo que has puesto en nuestras manos. Señor, no queremos seguir huyendo, no queremos hacer eso. Hoy nos confrontas y nos preguntas, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué no estás caminando a lo que yo quiero para ti? Señor, no es por ti, es por nosotros, que hemos abrazado la debilidad en lugar de entender que en nuestra debilidad te haces fuerte. Que podemos ser débiles, pero no vivir y abrazar la debilidad, no vivir y abrazar la pereza, no vivir y abrazar, Señor, la falta de compromiso, no, sino ser honestos en decir lo que nos pasa y nos acontece. Señor, ayúdanos entre nosotros a cuando tal vez nos pregunten, ¿cómo estás? Poder ser honestos, pero también prepáranos a los que preguntemos, prepáranos para no ser de aquellos que juzgan lo que pasa en el otro, sino de aquellos que están dispuestos a ayudarle, a fortalecerle, a discipularle. Hay muchas personas hoy que viven y muestran supuestas vidas perfectas, pero por dentro su vida, su mundo se rompe a pedazos. Señor, no queremos eso para nosotros. Queremos ser honestos en nuestra relación contigo. Nuestra oración sea honesta. En la intimidad, Señor, ayúdanos a quitar aquellas vanas repeticiones, aquellas cosas que son adornos que pensamos que harán que nuestra oración te agrade más. Cuando estás esperando una oración como cuando el publicano decía, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Dame una oportunidad de hacer las cosas, pero hacerlo bien. Señor, dame la oportunidad de dar fruto. Dígale eso al Señor. Dile, Señor, dame la oportunidad de dar fruto. Dame la oportunidad de dar fruto. Señor, de dar un fruto precioso, agradable a ti. Mira, hay personas que el Señor está limpiando. Durante años has tenido en tu mente ideas que no son de Cristo, no son de la palabra. Piensas que nadie se compromete, que la gente solo viene por momentos y no va a volver, no va a ser así. Entre nosotros no va a ser así porque hay algo que el Señor ha empezado a cambiar. En tu vida hay una unción nueva para compartir. Desecha eso viejo, saca eso que no ha impedido el fluir de Dios y empieza a abrazar el propósito, ideas creativas, Señor. Desde el cielo, ideas creativas, Padre.
para bendecir a amigos, a vecinos, para llegar con tu palabra. Señor, ideas creativas en el nombre de Jesús desde el cielo sean enviadas a tus hijos. Señor, ayúdanos a ser personas confiables. Dígale eso. Señor, yo quiero ser confiable. Que cuando alguien confíe sus secretos en mí, Señor, yo pueda guiarlo a ti sin miedo y sin temor. Señor, así queremos ser, así queremos ir y así queremos actuar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.